Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Estamos leyendo de la Sagrada Escritura el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en esta oportunidad el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Esta ciudad de Atenas seguía a muchos ídolos y a Pablo le hervía, dice allí, su sangre, su espíritu le hervía. Empezó a tener contactos en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. San Pablo iba poco a poco haciendo su trabajo, el trabajo de ir hablando acerca de Dios y de la fidelidad a Dios, ciudadano por ciudadano. Versículo 18. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Entonces fíjense la preparación de San Pablo, una preparación de alto nivel. Podía hablar con los epicúreos de esa filosofía y también con los estoicos. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Los que tenían un conocimiento filosófico, los que tenían cierta cultura acerca de los dioses, de la ley, podían tranquilamente entablar una conversación con él. Otros simple y llanamente le decían charlatán, está loco. Eso pasa hoy también. Hay personas que nos hablan con teología, con filosofía de la Sagrada Escritura, y entonces si no los entendemos, inmediatamente lo que le decimos es que son charlatanes. Eso le pasó a San Pablo también. Versículo 19. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron. Era allí el Areópago, en el sitio donde ellos podían discutir. Ese Areópago muy común en esta cultura griega. ¿Podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas, y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces ese salón de exposición de las ideas llamado el Areópago era el sitio para escuchar las últimas novedades. Y hay una expresión aquí que debiéramos nosotros también sentir. La expresión nos zumban los oídos, dice el versículo 20 del capítulo 17. Nos deben zumbar los oídos por querer siempre aprender y escuchar acerca de la palabra de Dios. Versículo 22. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. San Pablo aprovecha esta inscripción que había en uno de esos altares que decía al Dios desconocido. Entonces San Pablo dice: voy a aprovechar esta ocasión para hablarles de ese Dios desconocido que es el verdadero Dios, el que nos presentó Jesús, el que permitió que fuéramos salvados por Jesús, para enseñarles acerca de él. Versículo 24.
El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos vida, la vida, el aliento y todo lo demás? Estaba muy claro San Pablo al decirles allí que no podían encerrar al verdadero Dios en una especie de nicho, que no podían allí fabricar a Dios con manos humanas. Dios que lo había hecho y lo hizo absolutamente todo. Versículo 26. Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontrarían. Versículo 28. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Fíjense qué importante esto del versículo 28 o verso 28 del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Somos del linaje de Dios. Versículo 29. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sean de oro, de plata o de piedra. Algo que nos debe quedar bien claro es que nadie puede hacerse imágenes de Dios, aunque sean de oro, de plata o de piedra. Dios que lo ha hecho todo, no podemos hacer con manos humanas una fabricación humana del Dios que lo ha hecho absolutamente todo. Versículo 30. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Aquí estamos. Mientras que existimos en este mundo, Dios espera de cada uno un cambio total, la conversión. Versículo 31. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues Él lo ha resucitado de entre los muertos. ¿De quién estaba hablando San Pablo? De Jesucristo. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Epicúreos, estoicos, filósofos hablaban con San Pablo y no les convencía cómo era esto de la resurrección. ¿Por qué? Porque el misterio de la resurrección implica fe y ellos solamente tenían como Dios su razón. Ellos eran poderosos aparentemente si todo se demostraba con la razón. Nosotros que creemos en Dios sabemos que sin fe absolutamente nada somos, aunque nos creamos y seamos para este mundo muy sabios. Versículo 33 y 34 para terminar el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe. Entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy pocos que dejaban su razón a un lado y que confiaban en la fe y aceptaron el mensaje de San Pablo, abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Que nosotros también podamos ser de esos que abracemos hoy la fe, es decir, de aquellos que confiamos y esperamos y nos abandonamos en las manos de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.